Desde tiempos ancestrales, los caminos nos han unido, pero también nos han condenado. Por donde hoy circulan autos veloces y luces cegadoras, ayer solo había tierra, oscuridad y pasos perdidos entre los árboles. Pero nada ha cambiado. En el fondo, los caminos siguen siendo un lugar donde la vida y la muerte se cruzan sin aviso. Entre el asfalto y la niebla se esconden historias que no duermen, pasiones rotas, sueños truncados y sangre que jamás se secó. Batallas salvajes que pintaron los pastos de rojo, cuerpos despedazados por el acero, autos convertidos en ataúdes sobre ruedas y almas que nunca llegaron a su destino, que se fueron sin entenderlo. Ignoran que ya no respiran, que la carne se pudrió, que su nombre fue olvidado. Negándose a aceptar su destino, se aferran a la única cosa que recuerdan, el camino. Y allí permanecen atrapados entre dos mundos. La tristeza, el odio, la rabia y la sed de venganza los mantienen en un círculo eterno. Y aunque no tienen un cuerpo físico, siguen buscando sentir algo. Así que lo toman de los vivos. Por eso los conductores cuentan de pasajeros traslúcidos que aparecen en el asiento trasero, mujeres solas pidiendo ride en carreteras desiertas, con ojos que jamás deberían mirarse, susurros que salen de la nada, voces sin garganta que llaman, atraen, hasta el volante que se mueve solo, directo hacia la oscuridad. Esta noche hablaremos de ello, de los espectros que nunca dejaron el camino, de los viajeros atrapados en el polvo y el más allá. Bienvenido a una carretera donde nadie viaja solo. Coatepec, Cerro de Serpientes, adornado con el verdor puntirrojo que la cereza del café confiere a los paisajes, una característica del bosque de niebla en el centro veracruzano. Es ahí donde el espesor de esta es más que la presión atmosférica chocando con el viento. Es más que un augurio de calores. Muchas veces es la cortina que nos separa del velo, un muro protector de entes cuyas intenciones definitivamente no son buenas. Sí, creo que es un excelente inicio para mi novela. ¿Me falta o qué te parece? Suena bien. ¿De dónde sacaste la historia? Me la contó una señora que nos cuidaba a mí y a mis hermanos cuando éramos niños. Oye, ¿y no te da miedo irte a tu casa en la noche? No, está cerca de aquí. Me voy por Briones y puedo subirme para la casa en menos de 25 minutos. Pero ya me voy antes de que llueva. Eso sí es una bronca con la moto. Vale, hermano, ya estás. Salí de casa de mi amigo cuando la luz del sol comenzaba a ser sustituida por las luces de la ciudad. El aire tenía su característica humedad y la neblina comenzó a bajar. Iba entrando a la carretera de Briones, a unos kilómetros. Pasando el jardín botánico, la niebla se tornó más espesa de lo habitual. Parecía la humareda en el preludio de una erupción. No había visto neblina tan espesa, así que me obligó a orillar la moto, pues esta niebla era más densa, más húmeda, más intensa de lo normal. El ruido ocasional de los autos se hacía más esporádico a medida que pasaba el tiempo, así que decidí reanudar la marcha mientras el motor ronroneaba despacio. Iba siguiendo la línea amarilla con toda cautela. Una gota del rocío logró cruzar la comisura del casco y resbaló por mi nuca. Sentí que me paralicé mientras la piel se enchinaba. Mis sentidos se agudizaron de una forma casi felina. Sentía todo a mi alrededor. Y fue cuando entendí que, al parecer, no estaba solo. Algo venía a mi lado escondido entre la sombra, el humo y el follaje. Sabía que no debía voltear. Pude sentir unos ojos clavados sobre mí, en espera de cruzar miradas. Así que con el cuerpo helado por el sudor frío, me refugié entre el visor del casco, por el reflejo de las luces carreteras.
pude ver de reojo una silueta atravesar el costado, de un carril a otro. Un contraste muy marcado. Fue tan rápido, y al momento le vi, caminando lentamente sobre el asfalto, en sentido contrario. Una escena que sentí eterna. De pronto, ella, una mujer de cabello oscuro, de un vestido azul marino, con manchas de lodo y roto, descalza, de piel morena clara, de facciones tan bonitas como aterradoras, comenzó a acercarse a mí. Pude sentir su mano rozando mi brazo. Justo cuando se acercaba su rostro al mío, un camión cruzó el camino, atravesando a la aparición, liberándome de su presencia. Sin entender lo que estaba pasando, aceleré y al cabo de unos metros me percaté de que la espesa niebla había quedado atrás, como una especie de bucle. Era demasiado evidente dónde terminaba la niebla. Por un momento, volteé para asegurarme de estar fuera de esa atmósfera y le vi. Ella estaba en medio de esa niebla, viéndome alejarme. Era la mirada de un depredador, observando a su presa escapar. Regresé a casa a toda velocidad, tratando de asimilar lo que pasó. Entre confusión, miedo y curiosidad, decidí meterme a bañar para relajarme. Estando en la ducha, al correr del agua sobre mi cuerpo, un ardón en el brazo me tomó desprevenido. Una especie de rasguño cruzaba de mi hombro hasta el codo. Supuse que en la confusión pude rasguñarme con alguna rama. Con cuidado, lavé la zona. Ya hinchada por el agua, sentía que el ardor no me disminuía. Y, a medida que la noche avanzaba, la molestia crecía. Así que me levanté con una sensación insoportable. Saqué el alcohol y agua oxigenada del botiquín. Al descubrir la herida, la carne estaba casi ennegrecida, mientras supuraba algo, que al tacto era espeso, de un color amarillento y un olor espantoso. Una vez que pude lavar bien, noté unas marcas, como si me hubiesen sujetado muy fuerte del brazo, unos dedos dibujados, así que me acerco al espejo. Mientras lo hago, noté que una silueta se pasea detrás de mí. Por un instante, una voz llega a mi oído, sin que estuviese nadie ahí para emitirla, mientras la puerta de la entrada se azota con fuerza. Así que bajo de inmediato, para descubrir que una niebla se aleja de mi casa. Sentía que el corazón iba a escaparse de mi pecho. Un sudor frío recorrió mi frente. Quedé paralizado del miedo. Esa cosa me siguió. ¿Eso quiere decir que no estoy a salvo ni en mi casa? ¿Acaso estaré soñando? La noche se había vuelto un campo de guerra entre la locura y la razón. En medio de un silencio sepulcral, escuchaba una respiración lenta y pesada. Así que hice lo que más podía hacer. Me envolví en la cobija y encendí la lámpara de mi mesa de noche. Su luz arañaba la oscuridad mientras mi curiosidad cedía ante el buscador del teléfono. Mujer Briones Niebla. Los primeros resultados eran cosas sin sentido. A medida que descendía entre los enlaces, uno saltó a mi vista. Don Aurelio nos narra su experiencia con la Dama de la Niebla. Antes de darme cuenta, ya estaba leyendo la crónica de un pequeño diario local que resubía sus notas cada tanto. En el relato, el señor mencionaba ir en su auto una noche del 99, en medio de una capa nubosa, tratando de seguir la línea de la carretera. Vio a una mujer de vestido sucio y desgarrado cruzar frente al auto. Por tratar de esquivarla, cayó hacia el barranco, pero su suerte fue tal que un árbol contuvo su caída, evitando un destino fatal. En los comentarios del artículo encontré otro relato de una joven. Íbamos en el camión que va por Briones. Venía con mi bebé de 2 años. De pronto, el chofer se detuvo, casi a la altura del río La Pitaya. Parecía que estábamos pasando entre una nube. No se veía nada hacia el exterior. Escuché cómo la puerta trasera del bus
comenzó a rechinar hasta que se abrió por completo. Unas pisadas acuosas subieron lentamente por los escalones. La silueta de una joven mujer se dibujó cada vez más clara. Recuerdo sus ojos avellana, furiosos, clavados en mí. Mi instinto fue abrazar a mi hijo contra el pecho y fijar la mirada sobre aquella depredadora que amenazaba con su presencia a mi bebé. Solo bajó la mirada. Entendió que era una madre protegiendo a su hijo. Puedo asegurar que cambió su semblante y, en un parpadeo, se esfumó junto con la densa niebla. A medida que leía los viejos artículos escaneados, descubrí un patrón inquietante. El espectro solo aparecía en noviembre, especialmente en los días lluviosos. También noté que quienes reportaban verla en otros sitios compartían una peculiaridad. Habían sido tocados por el ente, así como yo. Una tormenta glaciar recorrió mis huesos. Una titilante luz hacía comparsa al frío que subía por mi médula. El silencio se quebró de un golpe con un susurro oculto en la oscuridad de la sala, mientras una silueta desgarbada danzaba lentamente entre las sombras, convirtiendo todo en una aterradora puesta en escena. Entendí que aquel depredador estaba acechando nuevamente y yo era el torpe cervato caminando entre los claros. Había una desfachatez y soberbia en su andar. Sabía que estaba atrapado y la única ruta de escape estaba ocupada por su presencia. A medida que avanzaba, la niebla la acompañaba cual guardiana. Cerré la puerta de mi habitación y me dirigí a la ventana, solo para descubrirme rodeado por aquella espesura. En mi desesperación, me lancé hacia afuera, dejando la ventana abierta. Mi gato, erizado hasta volverse casi irreconocible, gruñía hacia el interior de la casa. Crucé el patio y salté la barda para escapar de mi propio hogar. Corrí a toda velocidad hasta la farmacia de la esquina, que afortunadamente seguía abierta por inventario. El dueño me vio, asustado. «Joven, ¿está bien? ¿Pasa algo?» Sus preguntas quedaron suspendidas cuando la niebla pasó frente al local, llevando a su habitante aterrador en medio de la calle, con pasos casi infantiles, entre una especie de burla y risas retadoras. El señor fijó la mirada y en completo silencio me jaló y bajó la cortina metálica hasta aislarnos por completo de aquel desfile paranormal. Salí de la farmacia con rumbo a casa de nuevo. El amable farmacéutico abrió cuando le pedí salir, sin decirme nada, y a mi huida cerró con todas las llaves de la puerta. Comencé a caminar de vuelta a casa, tratando de asimilar lo que estaba pasando, pero necesitaba más. Es decir, ¿por qué alguien sufriría el resto de la eternidad con tal rabia? Ya en casa, continué con la investigación hasta que encontré la historia del Boulevard Jalapa-Coatepec, inaugurado en 1976. Justo un par de años después, una chica perdió la vida en lo que parece que fue un desafortunado accidente. Se dice que ella venía de una riña con su pareja, ya que cuentan que éste la encontró con otra persona. Su pareja regresó a su casa, hizo sus maletas y se marchó destrozado junto con sus hijos. Se cree que ella comenzó a beber tras la pérdida de su familia y en un regreso a casa, en estado inconveniente, perdió el control del vehículo yéndose al barranco. Una historia trágica, aunque no explica su enojo. Pasé el resto de la noche leyendo sobre aquel incidente, esa noche trágica del 79. Pude rastrear por las notas que ella continuó con la persona por la cual cambió a su familia, pero esto no tiene sentido. Descubrí que ella era Lorena. Por fin tenía un nombre para este rostro. De alguna forma dejó de ser tan aterradora
Al ver una antigua fotografía noté ese vestido azul. Esa imagen fue tomada la noche del accidente. En esta, estaba acompañada de un tipo de cabello cano y complexión robusta. Se veía un tanto mayor que ella. Por los comentarios en la publicación, entendí que este hombre fue amigo de su esposo, hasta que uno captó mi atención. Decía que el amigo sedujo a Lorena con promesas de dinero y abundancia para ella y su familia, si ésta accedía a ser su pareja. Parece ser que ella aceptó, pero se dice que este tipo, por su ego y necesidad de validarse, tomó fotografías de los encuentros con Lorena y se las hizo llegar a su esposo, hasta que aquel día le avisaron dónde estaba su esposa para encontrarla junto al orquestador de esta desgracia. Continué leyendo los comentarios hasta que uno captó mi atención. Era de un usuario anónimo y decía: esa noche, en la casona del Beaterio, durante una cena, las copas y los aperitivos fluían sin control. Ya entrados en calor, la furiosa ex esposa de la nueva pareja, entre dolor, asco y vergüenza, le contó a Lorena lo que realmente había ocurrido. Todo lo que su ex esposo había hecho para separarla de su familia. Fue él quien filtró las fotos. Fue él quien manipuló al marido de Lorena, quien destruyó ese hogar solo para quedarse con la mujer joven, con aquella que se dice que prefirió el dinero antes que su familia. Según el relato, los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas. El maquillaje corría por sus mejillas. Luego vino el sonido de un vaso estrellándose contra el piso, gritos de desesperación y la huida. Abandonó el restaurante, subió a su vehículo. Rechinaron las llantas. La lluvia caía con furia. Nadie la volvió a ver con vida. Horas después, fue encontrado en el fondo del barranco su coche, en aquella noche de neblina y de sereno. El informe menciona que encontraron su cuerpo a varios metros, dejando un rastro lodoso con su ropa. Su calzado estaba a un lado del camino, como si ella misma se lo hubiera arrancado. Era como si hubiera querido seguir caminando, incluso después del impacto, como si hubiera tenido prisa, como si hubiera un destino que aún buscaba alcanzar. ¿A dónde quería llegar? ¿Hacia quién? ¿Para pedir perdón? ¿Para cobrar algo? Sentí una profunda tristeza. Ya no era el ente de la niebla. Ahora era Lorena. Una mujer rota. Una historia trágica interrumpida por manos ajenas y malas decisiones. Quizá mi juicio seguía nublado por lo impactante de la noche, así que tomé la moto y me dirigí sin vacilar hacia la carretera. El miedo que alguna vez sentí por un ente desconocido había cambiado. Ahora era compasión por una persona rota. No necesitaba haber vivido algo parecido para poder sentir empatía por ella. Solo bastaba imaginar su dolor. En menos de 15 minutos estaba en el sitio donde la vi por última vez en la carretera, aunque nada era igual. No había niebla densa ni ese ambiente de cacería, solo el viento, la carretera húmeda y el rumor lejano del bosque. Me encantaría poder decir que encontré algo que me acercara a la verdad, pero no fue así. Recorrí durante horas el lugar, buscando una señal, un vestigio, alguna pista, pero fue inútil. Han pasado demasiados años desde aquella noche del accidente. Ya de regreso, cuando volví a la carretera noté algo extraño. La niebla estaba cerca de mi motocicleta. No era la misma de antes. Esa niebla densa, pesada, agresiva. Esta parecía velar el vehículo, como si de alguna manera lo estuviera resguardando. Al acercarme, la visibilidad aumentó y la niebla se abrió frente a mí. Ya cuando monté la moto, se diluyó por completo, deslizándose hacia los llanos del camino de los cuales yo venía. No la vi, pero supe que ella estaba ahí.
Sabía que Lorena me observaba, que remover el pasado había despertado algo. Esta vez no hubo figura ni rostro, solo un sonido familiar, un andar húmedo, acuoso, triturando hojas secas a cada paso. Decidí ir al mercado a desayunar. Había pasado la noche entera sin cerrar los ojos, así que nada me parecía más reconfortante que un café de olla recién hecho. «Tuvo una larga noche, joven», dijo la señora detrás del mostrador, mientras me servía con amabilidad. «Sí, doña. Ayer salí y de regreso por Briones estuvo pesado». La mujer asintió con naturalidad. «Me imagino. Pero qué bueno que mi Lore no le hizo nada». Me quedé helado con la taza en el aire. «¿Lore?», pregunté. «¿Se refiere a la mujer del vestido azul?». Ella dejó la cuchara, me miró directo a los ojos, con una calma que solo tienen quienes ya han llorado mucho. «Sí, mijo, ella. Y no es mala. Nada más está perdida y enojada». Por un momento no entendí nada. Luego, como un rayo atravesando la neblina, todo se ordenó en mi cabeza. ¿Usted la conoció? Pues claro, mijo. Era mi prima. Incluso vivía aquí, en Lerdo. La voz se le quebró, pero no fue tristeza, fue cansancio. Hizo una seña a su ayudante para que atendiera a los demás clientes y continuó hablando conmigo. Le conté todo: la carretera, la niebla, el brazo, los susurros. Ella solo me escuchó en silencio, con las manos posadas sobre la mesa. Al llegar a la noche fatídica, me interrumpió. «Mira, hijo, es verdad parte de lo que dices, pero nadie te contó todo». Se acercó un poco. La cocina seguía oliendo a café y pan, pero ahora algo pesado flotaba en el aire. Esa noche no solo se enteró de que había sido engañada y expuesta. Esa misma noche, Agustín y los niños habían tenido un accidente en Perote. Chocaron contra una pipa de gas y los tres partieron. Mi estómago se cerró. No pude decir nada. Mi tía me contó, susurró, que el hombre con el que se había ido, ese infeliz, los invitó a cenar. Dizque para conocer a sus suegros. La verdad era otra. Quería humillarla. Tenía mucho rencor contra Agustín y usó a mi pobre Lore para vengarse. Apreté los puños sin notarlo. Después de exponerla, con una sonrisa de oreja a oreja continuó. Les dijo a todos, fuerte y claro: «Qué lástima que Lorena, pues, ya no puede recuperar a su familia porque ya están muertos». Por un instante, pareció que todo el mercado se quedó en silencio. La señora respiró hondo, pero no lloró. Sus ojos estaban secos, como si ya no quedara nada por derramar. Mi prima se levantó, sin decir palabra, agarró las llaves y se fue. Nadie sabe qué pasó en el camino. Solo supimos horas después que habían encontrado su coche en el fondo del barranco. A ella la hallaron más lejos, descalza, empapada de lluvia y sangre, como si hubiera querido seguir caminando, incluso después del accidente. Un silencio profundo cayó entre los dos, y por primera vez comprendí que Lorena no era un monstruo, solo era una madre caminando hacia una casa que ya no existía. Ay, doña, la verdad es que creo que soy la persona menos indicada para todo esto. Respiré hondo antes de decirlo. Hace unos meses descubrí que mi pareja me engañó. Yo no soy nadie para juzgar a otros, pero tampoco me puedo poner en el lugar de Lorena.
No, mijo, no confundamos las cosas, me interrumpió. Nadie justifica lo que hizo mi prima. Nos duele por mis sobrinos y por Agustín. Él era un buen hombre. Yo siento feo por mi Lore, pero ella se buscó lo que le pasó. La realidad es que, por lo que sé, ella ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Se volvió un reflejo de sus actos. En este mes se ha llevado a varios y puedo decir que se volvió un espectro. Bajé la mirada. La señora continuó casi en un susurro. A nosotros no nos da la cara. Hemos pasado muchas veces por esa carretera y jamás la hemos visto. Pero de vez en vez, y tanta gente nos ha contado lo mismo, que sería tonto no creerles. Lore era una mujer a la que yo quise mucho, pero sus errores la condenaron a ser aquello que ahora ronda embriones. Gracias, doña. Camino a casa, algo se me quedó atorado en el pecho. No era miedo ni rabia, era otra cosa. Pensé en Agustín, pensé en los niños, sentí su tristeza, como si me lo hubieran dejado en la mesa junto al café. Pero cuando quise sentir compasión por Lorena, algo no me dejó. Y lo peor fue darme cuenta de que no estaba seguro si era falta de empatía o miedo a que, de algún modo, ella me reconociera. Este cóctel de emociones seguía nublando mis pensamientos. Sin querer o sin darme cuenta, yo había generado un vínculo con la mujer rota de la niebla. Decidí preguntar dónde estaban los restos de aquella desdichada. Están en el panteón de aquí, me dijo la señora. Tercera fila de la entrada, lado derecho. Lorena. Por respeto a su memoria, no diré los apellidos. Encontré la tumba con facilidad. Llevé un ramo de flores, no para redimirla, sino para mostrar mi respeto. El lugar estaba limpio, pero sentía que hace mucho tiempo nadie la visitaba. Un sepulturero viejo se acercó cojeando, curioso. Buenas, joven. Usted a poco conoció a la infiel de la niebla. La crudeza de su pregunta me dejó sin palabras. No en vida, alcancé a murmurar. Él soltó una risa cansada. Uy, muchacho, si la viste en la carretera, traerle flores no va a hacer que te deje de molestar. Esa anda dolida y frustrada. Venga, demuestro algo. Me guió 2 filas atrás hasta una cripta de azulejo verde, con un enrejado gris y un pequeño ventanal. Me indicó a base de señas que me asomara. Dentro había fotografías antiguas. Había una de una familia, un hombre, 2 niños. Había un perro que parecía estar muy contento. Esa era su familia, dijo. Aquí están el esposo y los hijos. Pero los papás de él pidieron que no se enterrara a Lorena junto a ellos. Dicen que si en vida no los buscó, que en la muerte no los moleste. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Me abrió los ojos ante el rechazo que puede sufrir alguien, incluso después de haber partido. Pero también entendí algo que no había querido aceptar. Esa fue una decisión que ella tomó. Ya en casa, con los sentimientos encontrados. Por un lado, quería saber más, pero a medida que desenterraba el pasado, más me costaba empatizar con ella. Así que me serví una copa de tinto y comencé nuevamente a navegar por el pasado, hasta que la luz del faro de la calle impactó en mis ojos. Descubrí que ya era de noche. Me levanté a encender mi lámpara para descubrir que la niebla estaba comenzando a invadir mi casa nuevamente. Una figura se paseaba en mi sala, al inicio de manera sutil y discreta, pero poco a poco sus movimientos se fueron tornando más feroces y claros. Era evidente que venía hacia mí.
pude sentir su presencia y escuchaba sus acuosos pasos, lentos pero firmes. Me quedé paralizado. Esa niebla tenía una atmósfera más furiosa de lo que recordaba. En menos de un parpadeo, esos ojos color avellana estaban frente a mí. Sus manos gélidas rodeaban mi cara. Lorena estaba ahí, conmigo, viéndome fijamente, mientras movía la cabeza de un lado a otro, como tratando de ubicar algo en mí. Comencé a sudar frío, mientras bajaba sus manos a mis brazos, y de nuevo rasguñó la herida que ella misma me había dejado en nuestro primer encuentro. Esta vez no hubo persecución, no hubo diálogo. No duró más de unos segundos, pero fue muy claro el mensaje. Fui un estúpido al creer que ella tendría algún vínculo con un extraño que habita en otro plano. Mientras lavaba la herida, el rojizo chorro se fue difuminando hasta ser transparente por completo. La herida no tuvo más consecuencia que dolor. Ya no hubo una supuración. No podía creer las cosas que habían pasado, así que decidí no volver a buscar nada con el tema. Incluso traté de no usar más el camino de Briones y mucho menos en el mes de noviembre. Han pasado varios años desde que dejé de pasar por ahí hasta que, por los recientes arreglos en la nueva carretera, me obligaron a pasar por ahí nuevamente. Por seguridad, tuve que bajar por Briones. Después de varios años, es hora de volver a pasar por esa carretera, pero temo porque ahora no voy solo. Mis hermanos vienen conmigo y mi mamá. Siguiendo el camino lluvioso, todo fluye con calma, hasta que otra vez esa niebla empieza a tapizar el camino. El frío se intensifica. Quizá fue una sugestión, pero el brazo me comenzó a arder en donde Lorena me había dejado el recuerdo de nuestro último encuentro. Respiré lento, en espera de no ser detectado hasta que su silueta pasó. Era ella cruzando nuevamente la carretera. Pasamos a un costado, mientras esa mujer de vestido azul clavó su mirada en mí. Tal vez entendió que solo estaba de paso, sin intención de molestarle nuevamente. Quizá fue la voz de mi madre diciéndome que no la viera y me siguiera sin miedo. No sé qué fue, pero hoy estamos vivos para contar esta historia. Y espero nunca más tener que pasar al lado de aquella mujer rota, aquella mujer que vendió a su familia y destruyó su vida por nada. Se dice que los caminos guardan historias que suplican ser contadas y otras que desean ser enterradas para siempre. Lo que ocurrió en Briones aquella noche no solo fue un accidente, fue una advertencia, un recordatorio del destino que espera un alma rota, atrapada entre el dolor, la culpa y la desesperación eterna. Ella, Lorena, una sombra condenada a caminar sin rumbo, envuelta en una niebla que respira, que observa, que la mantiene ahí, atada al mismo instante en que perdió todo. Si algún día de noviembre te toca cruzar esa carretera y ves cómo la niebla empieza a engullir el camino, reza para no escuchar pasos húmedos detrás de ti, porque si los oyes, ya es tarde. Sentirás sus ojos avellana clavándose en ti, como si pudiera verte por dentro. No hables, no gires, no pienses en ella, porque ella pensará en ti. Y escucha cada pensamiento, cada miedo, cada latido. Dicen que vaga buscando un lugar que ya no existe, entre recuerdos que la rechazan y un pasado que la consume. Una mujer que cambió lo valioso por lo costoso. Y ahora arrastrará a quien cruce su niebla. Recuerda esto, en Briones nunca viajas solo. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Yo soy Samael y este relato concluye aquí, pero la historia de Lorena sigue detrás de ti, a paso lento y firme, sobre todo al caer la noche.